de vuelta en el presente. Que obviamente no es el presente sino el pasado, porque como ya hemos dicho hasta el cansancio, no sé si el de ustedes, pero el mío sí, esta historia ocurrió en un pasado remoto cuando no había salas multiplex, ni DVD, ni internet. Sin embargo, con la relación al capítulo anterior que ocurrió en un pasado 10 años más lejano, en este volvemos al presente de la historia de Pedro. Y bueno, podemos considerarnos afortunados. Terminó el melodrama, al menos el más denso. No fue tan difícil, ¿verdad? Ahora podemos volver a donde nos quedamos, que si mal no recuerdo justamente era una mesa del restaurante Pitts, donde Pedro ignoraba que la chica del tatuaje con quien estaba comiendo no era otra que su madre biológica. Él seguía nervioso porque no conocía las intenciones de esa mujer, y recuerden que ya su imaginación se había encargado de sugerirle varias macabras necesidades. Pedro se comió su pastel a una velocidad supersónica con la única idea de salir lo más pronto posible de allí. ¿Podemos pedir la cuenta?, le dijo Alejandra con la boca llena del último bocado de pastel. Ella pareció ponerse muy triste. Supo que Pedro no había escuchado nada de lo que le había dicho sobre la vez que se le subió a una guamala y de la fiebre y toda su tragedia playera. No le había escuchado o no le importaba, que era equivalente o peor. Sí, claro, consintió Alejandra a media voz y luego hizo el ademán universal para pedir la cuenta. ¿Te pasa algo?, le preguntó a Pedro. El tamborileo de sus dedos contra la mesa no había pasado desapercibido. Nada, ya me tengo que ir, contestó él secantemente. Tengo mucha tarea, dijo él, y era cierto, solo a medias. Está bien, dijo ella, voy a pagar la cuenta y luego te acompaño a tu casa. Sale, mientras voy tantito al baño, dijo él. Alejandra asintió y Pedro corrió al baño. Se agachó para verificar que no hubiera nadie en los cubículos y entonces me pidió mi opinión. Oye tú, ¿quiere acompañarme a casa? ¿Qué hago? ¿Escapo? Me preguntó antes de verificar que ese baño no tenía ventanas. Deja que te acompañe a tu casa, te despides de ella, le das las gracias por la comida y ya. ¿Cuál es el problema? ¿No crees que quiera matarme y rellenarme de droga? No, claro que no. Si lo creyera, apoyaría tu idea de escapatoria. No me puede ni comer bien el pastel de los nervios. La verdad es que la chica parece un poco loca pero inofensiva, y no pareció que te costara mucho trabajo comerte el pastel. Hay que considerar que para el momento en el que Pedro y yo tuvimos el diálogo anterior, yo no estaba al tanto de la historia que relaté en el capítulo melodramático. No me enteraría de ella sino hasta algunas horas después, mientras Pedro dormía. Sin embargo, había estado observando los ojos de la muchacha mientras lo miraba comer. Yo tampoco sabía exactamente cuáles eran sus intenciones, pero desde luego no las de hacerle daño. Igual me pareció oportuno recordarle lo que sus papás le habían repetido toda la vida acerca de no hablar con extraños. Es que no sé por qué, no entiendo de veras, meditó Pedro, pero ella no parece extraña. Ahí está, Alejandra era extraña por donde se la viera, y de todo lo que había hecho desde que empezó a seguirlo de la calle era muy raro. Sin embargo, a Pedro no le pareció así, no podía ser más que la voz de la sangre, ni hablar. Cuando llegó a la mesa, Alejandra discutía con la mesera. Ahí lo dice, señalaba el menú de la mujer del gorro. La promoción incluye bebidas y solo los postres del menú, el pastel no es del menú y el niño se tomó 2 limonadas. Pedro se avergonzó mucho, palpó en sus bolsillos buscando los 2 pesos que le habían sobrado de su transporte para cooperar con el pago de la cuenta, mismos que había pensado depositar en la original alcancía en forma de cerdo que tenía en su cuarto, que guardaba ya ahorros de año y medio. No, déjalo, aquí traigo, le dijo Alejandra y le dio otro billete a la señorita. Mientras esperaban el cambio, Pedro pensó en lo que hubiera ocurrido si las letritas de la promoción, cumpleañero feliz, no exigieran un acompañante. Pedro hubiera entrado solo, hubiera pedido nada más una limonada, porque la segunda la pidió de nervios cuando Alejandra le dijo que estaba guapo, y a la hora de la cuenta querrían cobrársela, y 2 pesos no alcanzaban, ni en aquellos entonces, para cubrir el importe de una limonada. Tal vez se hubiera tenido que quedarse a lavar platos, o a barrer la cocina, o... Listo, interrumpió Alejandra en sus divagaciones. Salieron del Pitts y caminaron un rato sin hablar. Algo de luz atravesaba la humedad casi imperceptible que había en los ojos de Alejandra cuando miraba a Pedro. Perdón por las limonadas y el pastel, yo no sabía. Alejandra taló la boca y se rió. No, pues tú qué. Perdón, deberían pedir allí en el Pitts por tramposos. Con eso de los mugres letreritos que ni se alcanzan a leer, nomás aprovecha para tomarle el pelo a uno y sacarle más lana. Pero estuvo bien la comida y tuviste tu pastel, eso es lo importante. Siguieron caminando hasta que en un momento la muchacha se detuvo en la entrada de una tienda departamental. ¿Me aguantas tantito?, le dijo a Pedro. No me tardo nada, no te muevas de aquí, ¿sale? ¿A dónde vas? Tú espérate, en serio no me tardo, ¿ok? Pedro asintió. Vio desaparecer a la muchacha a través de la puerta abatible de la tienda departamental y se quedó quieto, parado en la calle. Unos minutos después Alejandra salió corriendo y jaló a Pedro del brazo. ¡Corre!
y Pedro, obediente, corrió. En medio de su carrera, Alejandra miraba con frecuencia hacia atrás y por el paso. No se detuvieron hasta llegar a la esquina de la casa de Pedro. Alejandra miró hacia todos lados con la cara roja. Parecía que le estaba costando mucho trabajo normalizar su respiración. ¿Qué pasa? ¿Por qué corrimos?, preguntó Pedro, jadeando un poco también. Ella sonrió y abrió su bolso. De él sacó una prenda hecha bolas y la extendió frente a Pedro. Era una chamarra azul eléctrico muy moderna, con rayas blancas en las mangas y en las orillas de las bolsas. También tenía gorra. ¿Y esto? Este regalo de cumpleaños. A Pedro le brillaron los ojos, pero poco le duró el brillo. No necesitaba ser especialmente astuto para darse cuenta de lo que había pasado allí. Alejandra le estaba dando un regalo de cumpleaños estupendo pero robado. Toma, pruébatela, insistió Alejandra poniéndosela encima. El ruido de la tela plastificada llenó de gusto los ojos de Pedro. ¡Épale!, dije yo, que a veces tengo que salir un poco de mi rol de mi amigo imaginario para tomar el de conciencia. En estas ocasiones, como verán, me da por usar expresiones muy ambiguas. Afortunadamente, Pedro siempre entiende el sentido en el que van. De todas maneras, miró la chamarra y trató de imaginarse dentro de ella. Un momento después sacudió la cabeza para esfumar la imagen que le había gustado tanto. No, ¿cómo crees? No puedo aceptarla. Pedro dio un paso hacia atrás. Ella bajó los brazos y Pedro vio como la mugre del suelo ensuciaba las mangas de la que pudo haber sido su chamarra. ¿Pero por qué?, preguntó Alejandra desconcertada. No puedo, nada más no puedo, dijo Pedro. Le dio pena echarle en cara su acción reprobable, pues a fin de cuentas la había llevado a cabo por él. ¿En serio? ¿En serio no la quieres? Pero sí está padrísima. A lo mejor te queda un poco grande, pero vas a crecer, ¿no? Además, así son las chamarras, medio guangas. No, no es por eso, interrumpió Pedro y la miró con ganas de decirle la verdad. ¿No la quieres porque no la pagué? Se adelantó Alejandra. Pedro asintió y ella se rió un poco. Pedro la miró como pidiéndole explicaciones por esta risita. No, pues educadito sí que estás, ¿eh? ¿Qué caray?, dijo sin dejar de reír y luego lo tomó de los hombros. Mira, ahorita no la pagué porque no me alcanzó. Viste que las limonadas y el pastel estaban bien caros y no podía darte la mañana porque ya no es tu cumpleaños. Pero luego voy a mi casa por el dinero y le vuelvo toda la tienda a pagarla. ¿Va? Pedro se quedó pensativo sin dejar de mirar las mangas ensuciadas en la banqueta. Ya sabes que no lo va a hacer, intervine yo. Pedro de todos modos tomó la chamarra. Como se puede ver, la influencia del amigo imaginario no siempre es definitiva. Alejandra se alegró mucho. ¡Qué bien! Y ahora vas y me haces el favor de tirar a la basura ese suéter que traes, que está bien piña. ¿Bien piña? Era un término que Pedro jamás había oído. Pero no cabía mucha interpretación si venía después de la sugerencia de tirar su suéter a la basura. Naturalmente se puso muy serio. Me lo hizo mi mamá, informó. Ay, sí, me lo hizo mi mamá, repitió ella con el tono de burla cantadita que todos conocemos, que a él le pareció un poco fuera de lugar. Después le dio un beso en la frente y se fue. Antes de doblar por la esquina se volvió y le hizo adiós con la mano. Pedro caminó los pasos que faltaban para llegar hasta su casa con el tacto de la tela plástica de la chamarra en sus dedos. No se había enfrentado a un dilema semejante en su vida y no sabía qué hacer. Yo te dije que no la aceptaras, le recordé. No es cierto, dijiste, épale, que no es lo mismo. Se defendió con cierta razón. Y hubiéramos empezado entonces una acalorada discusión de no haber sido porque a lo lejos se aproximaba la vecina rara, que se desconcertó al ver la imagen que se le presentaba. Pedro, en su cumpleaños número 10, regresaba de comer con una chamarra nueva en la mano y sin embargo traía la cara de muy pocos amigos. Bueno, si nos atenemos a la correcta interpretación de la realidad, esa es la cara que Pedro debía tener siempre, porque de hecho tenía muy pocos amigos. Mejor digamos que tenía cara de dilema moral, en el que las dos opciones eran: una, conservar la chamarra y cargar con la culpa durante tiempo indefinido, que bien podía ser 4 días o 14 meses. O 2, devolver la chamarra a la tienda departamental y quedarse sin ella. Pedro no sabía cuál era peor, y su cara era bastante reveladora. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué cara traes? ¿Qué no te fue bien en el Pizza? Si la comida no es la gran cosa, pero pues gratis. El Pizza estuvo bien, pero no es ni tan gratis, ¿eh? ¿Cómo que no? Golpe bajo número 1 para el amigo imaginario. En lugar de tener la acalorada discusión conmigo, Pedro tuvo una bastante complaciente con la tal Magdalena. Él solía no hablar mucho, creo que ya había mencionado ese detalle. Bien, en esta ocasión habló ininterrumpidamente. Para su información, esta es la palabra más larga que van a encontrar en este libro. Espero que no los decepcione. Y no es que su humilde narrador no conozca una más larga, si la conoce. Pero a ver, en una historia como esta, en la que no hay salas de emergencias ni clases de anatomía, ¿dónde pondrían una palabra como esternocleidomastoideo?
por un lapso de 25 minutos. Se lo contó todo desde el momento en que había sentido la mirada de la muchacha del tatuaje sobre su persona, hasta el "ay sí, me lo hizo mi mamá", que la había desconcertado tanto. Magdalena escuchaba con los ojos a medio cerrar, como si estuviera poniendo muchísima atención, y se acariciaba de vez en cuando la barbilla o la frente. Cuando Pedro terminó el relato, lo primero que le dijo a Magdalena fue que la mujer tenía razón, que lo mejor que podía hacer era tirar a la basura el suéter que traía puesto, y después soltó la pregunta, nada menos que: oye, ¿y esa mujer no habrá querido asesinarte y rellenarte de droga? Ajá, estucada número 2. Prácticamente el mismo pensamiento de Pedro, aunque ella lo dijo en un tono medio cáustico bromista y después se rió. Sin intenciones de ponerme egoísta en ese momento, dejé de pensar en el dilema de Pedro y empecé a preocuparme por mí. Magdalena le había salido a Pedro con exactamente la misma idea, dicha casi con las mismas palabras. ¿Y eso que tenía de problemático? Para ellos nada, para mí bastante. El que la vecina rara hubiera elaborado un pensamiento igual al suyo significaba que tenían en común más de lo que aparentaban. No creo, respondió Pedro cuando Magdalena la había estallado en risas que no logró contagiarla a pesar del entusiasmo. Ella se festejaba sola a sus puntadas. En cambio, Pedro seguía con la cara alargada. Su preocupación era otra. Yo tenía ganas de intervenir, de darle un consejo mucho mejor que cualquiera que ella pudiera darle, pero me vi obligado a callarme la boca. Las reglas de los amigos imaginarios son muy claras. ¿Qué voy a hacer con la chamarra?, preguntó Pedro. Ella se la pidió y empezó a revisarla. Lavar la máquina en ciclo normal con colores similares, dijo mirando la etiqueta y después se la devolvió. ¿Qué? ¿O sea que me la quedo? Pues claro, es un regalo de cumpleaños, ¿no? Además, tú no te la robaste. Ahora que si no la quieres, dámela. Pero es de... Ya sé que es de niño, pero yo no tengo problema con eso, mira. Magdalena se bajó un poco el pantalón y le enseñó a Pedro el resorte de sus calzones, que era blanco con una línea roja y una azul. Son de niño, me los compró mi mamá porque estaba con descuento en la ropa interior en el súper, pero solo la de niño. Ah, opinó Pedro un poco sonrojado y se amarró la chamarra en la cintura. Por cierto, ¡feliz cumpleaños! Magdalena sacó un paquetito y se lo dio a Pedro. Los latidos de su corazón se aceleraron. Un regalo de cumpleaños, y sobre todo, uno que no era robado. Pedro quitó el papel y descubrió algo que ya conocía. Era la raqueta con la pelotita que le había regalado antes a Félix Cuevas. Los latidos del corazón de Pedro volvieron a la normalidad con una rapidez asombrosa. Gracias, murmuró sin sentir mucho agradecimiento que digamos. Estaba consciente de que la raquetita había sido originalmente un obsequio usado, pero si ya es difícil apreciar un roperazo, lo es aún más cuando ese roperazo regresa a su propietario original. No hay de qué, que la sigas pasando bien hasta que cumplas los 90, dijo Magdalena. Abrazó a Pedro con la emoción de la que usó para su felicitación de largo alcance y se fue a su casa. Pedro se quedó un momento parado en la calle, mirándola alejarse. Suspiró y entró a su casa con la chamarra en mano y la raquetita en la otra. Hola papá, saludó Pedro. Don Jorge abrió los brazos y corrió hacia su hijo diciéndole feliz cumpleaños. ¿Te acordaste? Pues claro que me acordé, chamaco, siempre me acuerdo y tu mamá también. Te compramos sus pastel y un regalito, dijo señalando la mesa de la sala donde había en efecto un pastel con 10 velas, sus 10 años, y sus papás no solo lo habían recordado, sino que le habían comprado un pastel y un regalo. Ahora, esto último no le causaba una emoción bárbara viniendo de sus padres. Ellos tenían costumbres muy extrañas para dar regalos. Hasta los 6 años le habían dado juguetes en el mejor de los casos, calcetines en el peor. Sin embargo, a partir de su cumpleaños número 7, les dio por regalarle a su hijo enseres menores. Decían que tarde o temprano conocería a una linda chica y querría casarse con ella. Estaban convencidos de que le ahorrarían muchísimo dinero y preocupaciones para cuando llegara ese momento. Así pues, en la parte alta de su closet, Pedro guardaba ya un juego de refractarios, un exprimidor eléctrico y una plancha. Ahora entenderán la reacción de Pedro cuando Magdalena, al día que se conocieron, le habló de matrimonio. En cualquier caso, la reacción podría parecer desproporcionada, pero no el de este pobre muchacho que en su cumpleaños esperaba juguetes y le recibía electrodomésticos para cuando se casara. Sin embargo, Pedro estaba contento. Por un momento había olvidado el dilema moral sobre la chamarra. Ahorita nomás que despierte tu mamá de la siesta, ya no dilata, cantamos las mañanitas y partimos el pastel y te damos tu cuelga. Tu cuelga, para que no tenga abuelitos que así le digan a una los regalos, significa precisamente eso. Un regalo que bien puede ser en especie o en efectivo. Depende del regalador. Pero eso sí, si le dice cuelga, seguro debe ser un regalador algo anciano. Entre tanto, don Jorge puso a hervir leche para hacer chocolate y acompañar el pastel. ¿Y qué tal estuvo tu comida? ¿Bien? Sí, contestó Pedro. Estuvo bien, fuimos al Pizza.
¿No vas a contarle nada? ¿No vas a decirle a esa mujer con la que comiste? Deberías hacerlo, le dije a Pedro. Él solamente negó con la cabeza. ¿Y te regalaron esa chaqueta? ¡Qué bien!, le dijo su papá. Sí, me la regaló una amiga. El semblante de Pedro se ensombreció. No le duró mucho el gusto de haber olvidado su dilema, pero tampoco tardaría mucho en olvidarlo de nuevo. En ese momento se escuchó el grito de su mamá desde la recámara. ¿Ya volvió Pedro? Ambos gritaron al unísono que sí. Don Jorge sirvió chocolate en tazas y Pedro encendió las velas. Doña María Luisa fue quien empezó desde su recámara a cantar las mañanitas. Don Jorge y Pedro la siguieron, y cuando iban por el "Ya los pajarillos cantan", apareció en la sala cargando un estuche negro y voluminoso con el moño verde. Pedro abrió enormes los ojos y sonrió. Aquí no parecía el estuche de una cafetera u otro electrodoméstico. Las mañanitas terminaron y los papás de Pedro aplaudieron con entusiasmo cuando el apago de las velas de un solo soplido. Doña María Luisa dejó el estuche en una silla, abrazó a Pedro y lo llenó de besos. ¡Abre tu regalo! Pedro, emocionado, abrió el estuche. Lo primero que percibió fue un olor un poco picante, parecido al del chile. Después sacó del estuche una cosa muy extraña. Era algo así como una bolsa de cuero café, de la que salían unos tubos de metal. Lo miró por otros lados. No parecía desde luego una cafetera, pero tampoco parecía nada más. Al menos nada que él conociera. Gracias, dijo sin dejar de observar aquella cosa sin encontrarle forma alguna. ¿Te gusta?, le preguntaron sus papás al unísono. Pues sí, ¿qué es? Es una gaita, dijo su mamá. Pedro la miró como diciendo que eso no le aclaraba nada. ¿Una gaita? ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? Es un instrumento musical, explicó entonces su papá. Ah, qué bonito, murmuró Pedro en lugar de expresar todas sus dudas, porque le habían regalado un instrumento musical y sobre todo uno tan raro. Él nunca había demostrado una sensibilidad particular para la música. Claro que tampoco había demostrado su tendencia a un pronto matrimonio, así que temió que sus dudas se quedarían sin respuesta. ¿Y cómo se toca?, preguntó Pedro sin dejar de revisar la gaita. Don Jorge y doña María Luisa se miraron. Ninguno de los dos tenía más idea que su hijo. No, pues, quién sabe, vamos a tener que llamar a un profesor para que te enseñe, dijo María Luisa. Pedro se lo pensó. Temía escuchar la respuesta, pero tampoco pensaba quedarse con la duda. Oigan, ¿y por qué me regalaron una gaita? Ambos se sentaron en uno de los sillones de la sala y con un ademán le pidieron a Pedro que hiciera lo mismo. Mira, mijo, la vida se pone cada vez más difícil, comenzó con don Jorge. Nosotros queremos que estudies mucho y vayas a la universidad y tengas un trabajo y un buen sueldo y todo. Y una linda esposa, sí, también, intervino doña María Luisa. Pero si las cosas salen mal, conviene mucho tener, ¿cómo te diré? Otro camino. Pedro no estaba siguiendo muy bien por dónde iba la cosa y se le notaba en la cara. Sí, hombre, otro plan, explicó don Jorge. Si no te va bien como abogado o como arquitecto, puedes formar un conjunto musical. Y también si tu esposa te resulta una sinvergüenza, agregó doña María Luisa. Ya, dijo Pedro, pero seguía sin entender muy bien. Apenas iba en cuarto de primaria. No sabía si quería ser arquitecto, abogado o bailarín de flamenco, aunque esto último más bien creía que no. Y menos entendía que tenía que ver que le saliera una esposa sinvergüenza con tomar la decisión de formar un conjunto musical. Pedro miraba la gaita confundido, primero por la explicación y segundo porque una gaita es un instrumento complicadísimo, pero la realidad era otra. Los papás de Pedro no habían variado sus intenciones de hacerles regalos de boda, y la mamá de Pedro había comprado la gaita creyendo que era una salsera. No es que doña María Luisa no pudiera reconocer las diferencias entre una gaita y una salsera común, la historia va un poco más lejos. Una tarde, muchos años atrás, María Luisa acompañó a una amiga suya a ver a su hijo que acababa de llegar de un viaje por el lejano oriente. No supieron sobre el aviso al hijo, y cuando él abrió la puerta, lo primero que vieron en la mesa de la sala fue un fumadero de opio. El opio es una droga que entonces ahora es ilegal, y el fumadero de opio es un complicado artefacto que sirve, como su nombre lo indica, para fumarlo. Aunque el muchacho lo intentó, no tuvo manera de ocultar el artefacto. ¡Ay, pero qué cosa más mona es esta! ¿Qué es?, le preguntó la amiga de doña María Luisa a su hijo, y él, entre risitas nerviosas, le dijo que era una salsera muy sofisticada. Doña María Luisa vio la gaita parecida al fumadero de opio, que según el hijo de su amiga era una salsera, y por eso se la compró a Pedro.
Cuando intentó rellenarla de salsa se dio cuenta de que no estaba funcionando y quiso volverla alegando que era una salsera defectuosa. Fue entonces cuando el anticuario le explicó lo que había comprado y no quiso tomarla en devolución porque estaba manchada de salsa. Y aunque los papás de Pedro se esforzaron bastante, le quitaron las manchas, pero no el olor. Confirmado, los regalos de los papás de Pedro eran terribles. Es imposible intentar formar un grupo musical a partir de un solista de gaita. No sé si habrán escuchado cómo suena ese instrumento. Si la toca un gaitero profesional y talentosísimo, es un sonido que se puede tolerar alrededor de 10 minutos. Era una suerte a que Pedro no le llamara demasiado la atención la música, porque sus papás tal vez no hubieran enloquecido en otra recámara y con los oídos al, digamos, 70 u 80% de su capacidad. Pero yo, imaginario y todo, tengo un oído magnífico y sensible. Mi vida se hubiera convertido en un infierno. Ya tenía suficiente con mi sesión mañanera de Billys. Era una suerte también que doña María Luisa hallara en esa tienda una gaita y no un fumadero de opio, porque esa no le iba a servir a Pedro ni para plan B. Después del regalo y la explicación correspondiente, Pedro y sus papás procedieron a comerse el pastel. Vieron las noticias y cuando terminaron, Pedro se paró y dio las buenas noches. ¿No vas a merendar, Pedrito? No, papá, gracias. Comí mucho pastel y no he hecho la tarea. ¿Te dejaron tarea? ¿Se te vieron el día de tu cumpleaños? Respingó doña María Luisa muy contrariada. Pedro iba a explicarle que a ningún niño lo exoneran de la tarea por el hecho de ser su cumpleaños, pero su papá lo interrumpió. Hay que hablar con la autoridad. Parecía igualmente indignado que su esposa. No a la tarea el día del cumpleaños de los estudiantes. O aunque sea poca, opinó doña María Luisa. Ni poca ni nada. Se quedaron discutiendo varios minutos sobre el particular. Pedro caminó a su cuarto con unas sonrisas en los labios, pensando que, en efecto, sus papás eran un poco extraños. Nunca le daban buenos regalos y cuando llegaba la Pascua, en lugar de esconderse huevos de chocolate, le escondían sus zapatos. Pero a pesar de todo eso, le caían muy, pero muy bien.